Nuevamente, buenos días, estimados amigos y amigas, invitándoles a que volvamos a retomar los diálogos que hemos implementado desde Comunidades Yachachicucs, y recordando que estamos entrando en la parte, yo diría, medular, por no decirle final, del modelo planteado. Es decir, estamos ya abordando el Yachay como la enseñanza, ¿no es cierto? Y para nosotros, como en la comunidad la denominamos, la enseñanza compartida. En esto es preciso nuevamente recordarles que las comunidades Yachachicucs nacen como un proyecto de investigación cultural que, más allá de reivindicar un pensamiento ancestral andino u oriental o cultural, como ustedes lo quieran visualizar, trata más bien de establecer ciertas dimensiones que nosotros hemos considerado, como el Causa y el Ani, el Achey, el Yanque, el Munay, basados en las comprensiones de la vida, en las verdades, en ese camino que hemos recorrido y qué es lo que hemos aprendido, en esas sincronías, en vez de las asincronías, en esas sincronías que los pensamientos existentes que nos permiten entender la geografía, la economía y la negociación internacional, ¿sí? Recalcar que estamos viendo geoeconomía y negociación internacional. Y claro, una vez que nosotros tratemos de entender comprensiones que nos conduzcan hacia la búsqueda de armonías, nos permitirá entender o contextualizar constructos en donde afloren comprensiones, que precisamente se conviertan en recorridos de enseñanza, ¿sí? En recorridos de enseñanza, mediante el cual se trata de buscar el bienestar, no el desarrollo humano, sino el bienestar de las personas, de las naciones, de los gobiernos, de las sociedades, de los estados, de las empresas, que precisamente intervienen en este proceso que nosotros conocemos como geoeconomía y negociación internacional. Tal es el caso que a través de nuevos métodos, de nuevos esquemas, de nuevas formas de pensamiento, tratemos de visualizar, tratemos de entender, tratemos de recorrer lo que deberíamos abordar precisamente para unificar criterios conducentes a negociaciones, y yo diría más bien de enseñanza, a negociaciones más bien de lo aprendido, a negociaciones que todos estos miles de años que hemos recorrido a través de la ciencia, la filosofía, la cultura, no debemos olvidarnos que existe un elemento fundamental que es la naturaleza, y que la relación que mantengamos de todos estos elementos como un sistema, como un tejido, permitirán o esperamos que exista una regeneración del individuo y de la especie, y por ende, evidentemente de todos aquellos formatos en los cuales el modelo pueda ser aplicado. Entonces, iniciamos con una breve introducción a través de la chacana, una representación simbológica y mitológica de los pueblos ancestrales, que tiene múltiples niveles de complejidad, ¿sí? De acuerdo a su comprensión y a sus usos. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido atrevernos, ¿sí? Es lo que nos ha permitido atrevernos a precisamente entender a este símbolo andino o a este símbolo del sur, precisamente como un significado, o como partiendo desde su significado, que es un puente hacia lo alto, ¿no? Es decir, un puente que nos permite cruzar de un lado a otro, y precisamente en ese cruce entender, o de arriba abajo, y en esos cruces entender lo que sucede en toda esa interacción, ¿sí? En toda esa interacción
que nos permite una constitución de una síntesis de una cosmovisión, ¿sí? De un concepto astronómico, de las estaciones del año, cómo estas intervienen en el comportamiento de la sociedad y de la naturaleza, dar sustento a una historia viviente. Habíamos dicho que en el pensamiento andino todo tiene vida. Por lo tanto, sí, desde un punto de vista anagrámico, de símbolos o de simbologías, tratar de entender una concepción filosófica y científica, no de la cultura andina, sino más bien de aquellos preceptos y elementos que tiene la chacana como símbolo, vuelvo a repetir, y que nos permite entender una estructura básica del comportamiento de las personas, las conclusiones de esas sociedades y las aceptaciones que debemos nosotros entender. La chacana, sin duda alguna, aparece como un punto de intersección y de transición entre el todo existente, entre lo de abajo hacia arriba y viceversa. Podemos analizarla horizontalmente, verticalmente, de izquierda a derecha, o viceversa, ¿no? Los espacios sagrados que nos permiten entender cómo los opuestos mutuamente se pueden ir entendiendo, o se pueden ir interactuando, se pueden ir interrelacionando, ¿no? Tenemos también que entender que la chacana tiene una diagonal que es el Capajñán, y este Capajñán nos permite entender el camino del conocimiento. Pero como estamos hablando que también hay lo viceversa, pues así como trazamos una diagonal, tenemos la diagonal inversa, y esta diagonal inversa conecta a cuatro esquinas, que en el pensamiento ancestral andino se conocía como las cuatro esquinas de la casa. Es decir, el universo se ha convertido en la casa, entre comillas, esto de la casa. Es un elemento simbológico que relaciona todo, ¿sí? No deja nada por afuera. Es un símbolo que nos permite entender la relacionalidad de lo grande y lo pequeño, ¿sí? Tan importante es lo grande como tan importante es lo pequeño. Nos permite entender la importancia del espacio, de los cuatro elementos de la naturaleza. Nos permite entender de una manera diferente lo que es el caipacha, es decir, el estar aquí y ahora, ¿sí? Y que acuérdense ustedes que habla en su obra del ser y el ente, ¿no es cierto?, que es el estar aquí y ahora. La chacana es un sistema de canales de comunicación entre los distintos mundos, entre el mundo sobrenatural, entre el mundo actual y entre el mundo espiritual, visto desde esa óptica, ¿no? Y esto nos permite a nosotros mantener unas múltiples relaciones de correspondencia, de complementariedad, de circularidad, de relacionalidad, precisamente lo que habíamos abordado en el último diálogo con Jorge, ¿no? Entonces, todos estos elementos para la simbología andina, hablándoles de la chacana específicamente, por favor, tiene una explicación. Para quienes quieran, y la chacana tiene también un círculo en la mitad, que es el gran círculo de la vida, ¿sí? Que es el gran círculo de la vida. Por lo tanto, les pregunto que algún momento ustedes puedan acceder para hacer conversatorios, a leer un poquito la connotación simbológica de la chacana, la connotación astrológica de la chacana. Pues en la chacana se denotan aproximadamente 8 fechas importantes: el 21 de junio, el 1 de agosto, el 22 de septiembre, el 2 de noviembre, el 22 de diciembre, el 2 de enero, el 23 de febrero y el 3 de mayo, ¿sí? Más o menos, el 23 de marzo, no de febrero, y el 3 de marzo, más o menos, ¿no?
y cada uno tiene un significado que está asociado hacia el sol, hacia la cosecha, hacia los difuntos, hacia la Pachamama, hacia los cultivos, hacia el otoño y nuevamente hacia la siembra, ¿no? Entonces son cosas que nos permitirán entender, sin duda alguna. Me disculpan un poquito haberme extendido una introducción, pero era importante para ya explicar esta partecita de la chacana. Y no nos olvidemos algo muy importante, que la geoeconomía y la negociación internacional ha sido abordado desde un modelo de complejidad, resaltando que al ser un estudio social complejo, nosotros hemos denotado el modelo de Edgar Morin a través de elementos, de constreñimientos de encuentro, de condiciones de encuentro, de constreñimientos y de fenómenos de organización. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer en estos diálogos que hemos venido manejando en los últimos conversatorios, mi estimado Jorge. Quiero dar la bienvenida a Jorge para que comience a profundidad a que analicemos nosotros la parte del tema del día de hoy, Jorge. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Armando, muchas gracias. Mira, es muy importante la introducción que tú acabas de hacer, porque precisamente fundamenta y pone énfasis en aquello que nosotros vamos a proponer con posterioridad. Es decir, que exista en primera instancia un pensamiento universal, un pensamiento holístico, un pensamiento que se salga de esas áreas de la ciencia, porque en muchos de los casos se podría pensar, por ejemplo, ahora que estamos utilizando al Yachachikucs como método de enseñanza de la geoeconomía y negociación internacional. Ojo que solamente es uno de los elementos que estamos tomando en consideración. De pronto desde el Yachachikucs nosotros podríamos hacer estudios de sostenibilidad, podríamos hacer estudios de neuromarketing, podríamos hacer estudios de los transgénicos, como nos proponían el día de ayer. Nos decían, ¿por qué no hacer estudios de los transgénicos? Pero con la metodología Yachachikucs. Y entonces lo que nosotros quisimos acá es precisamente ver el resultado que podríamos tener al momento de emplear esta metodología en este gran proceso, que me parece a mí un gran proceso de la geoeconomía y negociación internacional. Y decía salirnos del área de la ciencia o de una técnica en sí, porque yo considero que si nosotros queremos manejar una negociación a nivel empresarial, eso es simplemente una técnica, no creo que tenga mucha ciencia. Le damos la ciencia cuando queremos precisamente analizarle desde algún área específica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar la negociación desde la psicología, por ejemplo, o desde la antropología o desde la sociología, cómo hacer negociación desde, ¿no? Entonces ahí se vuelve el concepto un tanto más interesante que el de una simple técnica. A veces también podríamos confundir el hecho de que en el área de los negocios internacionales, por ejemplo, confundirle con los famosos términos de negociación que se utilizan ahí, que más bien son términos eminentemente de tipo logístico y nada más. ¿Dónde te dejo la mercancía? Bien, me dejas en el puerto de origen. No, déjame, ¿sabes qué? En el puerto de embarque. No, déjame en las puertas de la fábrica, un network, no sé. O sea, eso ya es eminentemente logística, ¿no? ¿Sí? Y hay mucha gente que de pronto le puede estar confundiendo al tema de negociación desde esa arista. Cuando, por ejemplo, acá el gran contexto es la geoeconomía y la comprensión es cómo prepararnos para negociar una geoeconomía. O sea, no es que yo voy directamente a sentarme en una mesa de negociación a decir, oigan, voy a negociar una geoeconomía, sino más bien es cómo nosotros mantener posiciones, ¿no? Posiciones desde diferentes ámbitos, desde diferentes espacios, para hacer que ese proceso geoeconómico sea entendido de la forma más prudente que nosotros quisiéramos que sea visto, para que precisamente el entorno económico
maneje contextos de igualdad. Y eso es precisamente lo que nos hacía énfasis Armando, que de repente, como vimos en alguna de las clases, una simbología tiene que tener una identidad y tiene que representar algo. Nosotros hemos encontrado en la chacana precisamente eso, un símbolo, ¿no?, que detenta armonía, que detenta equilibrio, que detenta paridades, que detenta una serie de situaciones que nos pueden llegar a pensar no solamente en los opuestos, sino en los complementarios. Y cuando empezamos a hablar de la complementariedad, seguramente tendríamos que ver las grandes enseñanzas. Recordemos que en este tema de hoy día estamos abordando el Yachay. Las grandes enseñanzas precisamente tienen una connotación, el ser compartidas, ¿ya? Y al ser compartidas se convertirán en comunitarias. Y al ser comunitarias seguramente no solamente formen parte de una determinada sociedad, sino que deben ser transmitidas de generación en generación dentro de todo este gran proceso de evolución y adaptación de la especie humana. Entonces, nosotros nos atrevemos a plantear aquí un modelo en primera instancia. Por favor, antes de abordar el tema del día de hoy, que tiene que ver con la relación Occidente-Oriente, nos atrevemos a plantear un modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza que está aquí en el medio del Yachay, ¿no es cierto? Tiene 6 puntos de análisis, que es todo aquello que nosotros hemos visto: el Pacha, el Yanke y el Achey, el Ani, el Munay, el Kausai, ¿no es cierto? Estos grandes contextos de enseñanza pueden servir de soporte para ¿qué? Para hacer precisamente estudios sociales complejos. Uno de los estudios sociales complejos que planteamos y que hemos estado dialogando en todo este tiempo precisamente ha sido la geoeconomía y negociación internacional. Este tema, ¿no es cierto?, que sustenta su análisis en los elementos que nosotros podemos recoger de estas dimensiones. De repente esos elementos tienen que encontrarse, nuestra forma de realizar condiciones de encuentro a través de diálogos, luego tendrán que analizarse desde cierta perspectiva. A esa cierta perspectiva la denominamos nosotros constreñimientos, y luego deberíamos plantear un fenómeno de organización como propuesta de lo que debería ser la geoeconomía y la negociación internacional, para posteriormente realizar un acercamiento a la comunidad a través de publicaciones, ¿no?, y también a través de la generación de observatorios. Miren que es súper importante esto, porque una de las grandes fallas de nuestras universidades es precisamente que no tenemos esa vinculación con la sociedad. Pero dentro de todo esto, dentro de todo ese contexto, la idea es que nosotros necesitamos generar complementariedades y necesitamos identificar puntos de encuentro para que precisamente la enseñanza sea integradora. Entonces, mira, Armando, yo te invito a que una vez que hemos dado una introducción un poquito larga que se nos presentó en el día de hoy, abordemos precisamente el tema Occidente-Oriente. Y mira que eso nos suena precisamente a una época muy antigua, ¿no? En donde precisamente las relaciones empezaron a darse. Y digo, las relaciones no solamente eran relaciones comerciales, sino también eran relaciones culturales, relaciones sociales, relaciones de diferente índole. Empezaron a darse entre dos sociedades, dos estereotipos de sociedades que tenían en sí visiones diferentes, ¿ya? Visiones diferentes porque a Occidente se le conocía como una sociedad que, a partir del fundamento, de la razón que se le manejaba desde los griegos, empezaron precisamente a acelerar mucho ese proceso científico. Les interesaba mucho la ciencia, les interesaba mucho el tema del conocimiento, les interesaba mucho el tema de dejar escrito todo aquello que habían descubierto, les interesaba mucho el tema de implementar sus hegemonías, y claro, les interesaba también mucho la idea de que
al momento de colonizar diferentes tipos de sociedades o de comunidades, impregnar el pensamiento que ellos tenían, porque consideraban que ese pensamiento era la verdad, ¿no? Era una verdad occidental, esa era la idea. Entonces, cuando nosotros queremos echar a ver el tema de Oriente, en cambio, Oriente era lo contrario, era un misticismo, ¿no? Oriente era un pensamiento milenario, o tenían un pensamiento milenario que precisamente fundamentaba todo ese sistema a través de religiones muy fuertes, muy profundas. Digo yo, es importante que ahí, por ejemplo, entendamos nosotros que existen una serie de libros sagrados que de repente moldeaban la forma de pensar y de actuar de estas sociedades. Pero claro, fuera de entrar a un dilema ético de conversación de lo que es la religión, por ejemplo, es importante que nosotros notemos que el gran problema que precisamente se sucedió entre Occidente y Oriente era que dentro de ese gran legado de creencias, seguramente cada quien separó precisamente a la religión porque empezaron a seguir diferentes actores, así le podríamos llamar, o empezaron a crear diferentes dioses, o empezaron a crear diferentes profetas. Entonces, fuera de tratar de resaltar las diferencias existentes, porque las diferencias son muy notorias, no sé si es que desde la propia identidad de cada uno de las religiones, pero más bien uno tiene que tratar de visualizarlas en aquellas sincronías que pueden tener estas religiones. Creo yo que uno de los grandes temas que nosotros sí debemos analizar es precisamente eso: la religión como respuesta a los mitos, decíamos nosotros, la creación de los dioses como respuesta a los mitos, porque seguramente nace precisamente de eso, de no darnos explicación al porqué de la vida, de no darnos explicación al porqué de la muerte, de no darnos explicación al porqué estamos aquí en un planeta, y seguramente necesitamos nosotros crear dioses en nuestra mente. Entonces, miren, es muy importante que nosotros denotemos algunas similitudes, como por ejemplo, cuando uno lee un tantito el tema del Corán, ellos especifican o denotan el aparecimiento también de aquellas figuras que en la Biblia también se encuentran presentes. Por ejemplo, ellos mencionan a Adán, ellos mencionan a Noé, Jesús de Nazaret, ¿no? Por ahí está Moisés, está Juan Bautista. Es decir, una serie de personajes que, a decir de los musulmanes, son profetas, ¿sí? Entonces, no es que no existen, o sea, sí los ponen también dentro de su Corán. Ellos dicen que la creación precisamente del hombre parte de Adán, ¿no? Y que en la desobediencia que se tenía en esa época a postrarse frente a Adán, ¿no? Aparece el demonio, al cual le llamaban Shaitán, y que precisamente también notan ellos y ponen ahí en sus mensajes que se realizaba la expulsión del paraíso. Mencionan a Caín, mencionan a Abel, mencionan a Noé, bueno, con sus nombres, ¿no? O sea, Noé de pronto era Nu, ¿sí? Hay un diluvio universal. Existe una María que se llamaba Mariam. Existe un embarazo de María por un espíritu de Dios. Es decir, hay una similitud bastante grande en aquello que nosotros conocemos de Occidente, en la parte del cristianismo y de la Biblia, que viene de ahí. Entonces, miren, si es que hay tanta coincidencia,
de repente las coincidencias pueden irse también generando, ¿no es cierto?, desde otros tipos de desde otros lados. Es decir, miren, en el momento en que nosotros le ponemos a la ciencia occidental como ciencia, y le ponemos al misticismo oriental como aquel lado espiritual que de repente no se entiende, también debe haber paralelismos entre estos dos temas. Miren que, por ejemplo, si vemos a Occidente se lo asocia con la física, ¿no? Es decir, todo aquel estudio de la realidad físico es ciencia. Vamos por el otro lado. Lo místico, todo aquel contexto de las grandes comprensiones que se van directamente hacia comportamientos y desarrollo de la mente, es misticismo. Del un lado hay ciencia, del otro lado hay meditación. Del un lado hay análisis, ¿no? Porque nosotros necesitamos que nuestros descubrimientos científicos salgan de un análisis. Es decir, salgan de la comprobación, de la experimentación. ¿Sabes qué? Te dejo este legado para que tú experimentes de nuevo y para ver cómo le mejoras al tema. Y por lo tanto tiene que haber un escrito, tiene que haber un paper a seguir y una metodología a seguir. Muy bien, eso es análisis. Pero en cambio, desde el lado oriental, no hay análisis, hay síntesis, que es diferente. Es decir, desde lo grande, desde la observación yo quiero sacar mis conclusiones. Miren que acá en el pensamiento occidental, en cambio, no es que se utilice mucho la observación. Es más, a la observación se le ve de lado, porque seguramente nosotros pensamos que la observación se la realiza eminentemente a través de nuestro órgano visual, desde los ojos, y pensamos que la gran observación es simplemente ver a través de los ojos. En cambio, desde Oriente la observación tiene una connotación diferente. La observación es sentir, es realmente visualizar todo aquello que nosotros podríamos contextualizar de todo lo que pasa en el sistema, en el planeta. Es decir, es un gran holograma la observación cuando nosotros nos metemos al lado del pensamiento oriental. De repente es importante que nosotros veamos que en algún momento empieza a haber una sincronía entre pensamiento occidental y pensamiento oriental, sobre todo cuando la física clásica se cae. ¿Y por qué se caen los postulados de la física clásica? Es decir, por ejemplo, que hablábamos de la gravedad, ¿no es cierto?, que hablábamos del movimiento, y los propios físicos empiezan precisamente a botar al traste esos conceptos de física clásica, sobre todo cuando se maneja teorías un tanto más profundas, como por ejemplo la teoría de la relatividad, o cuando aparece la física cuántica, ¿no? Porque en lo cuántico no funciona la gravedad, pues como funciona en el contexto que nosotros vivimos. En lo cuántico no funciona la velocidad de la manera que nosotros la entendemos. Entonces tenemos que visualizar el hecho de que la física cuántica cambia realmente el pensamiento de aquella física tradicional que se sustentaba sus directrices en la materia, ¿no?, para irnos al lado de la energía. ¿Y qué hacían en el lado oriental? Precisamente manejar mucho los temas energéticos. Entender que la energía puede llegar a ser un punto común entre los dos pensamientos, el pensamiento físico y el pensamiento místico, es súper importante, porque de repente ahí ingresan nuevamente al tema occidental el exaltar de los 4 elementos que nosotros tenemos: la tierra, el sol, el agua, el aire, vistos no solamente como elementos de vida, sino también vistos como elementos energéticos, sino también vistos como elementos que nos permiten a nosotros generar movimiento, vistos como elementos que nos permiten a nosotros generar salud. Bueno, una serie de situaciones que podríamos nosotros visualizarlos si quisiéramos empezar a emplear precisamente estos términos que son relacionales. Acordémonos nosotros que cuando aparecía Galileo Galilei,
¿no? Dentro de lo que es considerado como el padre de la ciencia moderna. Y luego cuando fue seguido por Descartes, precisamente ellos planteaban una matematización de la ciencia, ¿no? Ellos querían reducir todo a matemáticas, y a partir de eso, a la fecha, todo tiene que reducirse a matemáticas. Es pensamiento occidental o pensamiento científico. Pero si nos vamos al lado del pensamiento oriental, resulta que ellos tienen una idea más bien sistémica, ¿no? O sea, un sistema, interacciones, ¿no? Interacciones versus un pensamiento de cómo esas interacciones pueden empezar a denotarse, ¿no? Y ese tema de irme de algo muy, pero muy lineal hacia el hecho de que haya interacciones, seguramente a los matemáticos les cuesta mucho. Les cuesta mucho empezar a realizar modelos que sean interactivos o modelos que sean de naturaleza compleja. Entonces, uno tiene que empezar a buscar, ¿no es cierto?, esas similitudes en algún lado. Creo yo que ahora van a aparecer similitudes precisamente con este análisis que les estoy dando. Y no solamente es eso, inclusive en frases había similitudes. Acordemos nosotros que Sócrates en alguna época decía, solo sé que nada sé, decía Sócrates, ¿no es cierto?, en el pensamiento occidental. En cambio, Lao Tse, en el pensamiento oriental, decía, es mejor no saber que se sabe. O sea, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando nosotros visualizamos estos temas, necesitamos empezar a entender que deben existir una serie de elementos que sirvan de complementariedades para poder precisamente empezar a trazar puentes de comprensión entre aparentemente culturas que son diferentes, pero que pueden encontrarse. Acuérdense ustedes que en el pensamiento oriental se hablaba mucho del tema de los koanes, por ejemplo, y el tema de los koanes era, oigan, para nosotros es muy difícil expresar una racionalidad a través de la comunicación, ¿no? Entonces ellos como que garabateaban un poquito las palabras cuando había los maestros y cuando había los aprendices. Le garabateaban y el aprendiz tenía que sacar una solución, ¿no? Uno de los koanes más famosos precisamente es, mira, ¿y cuál es el sonido de las dos manos al aplaudir? Y después, ahora sí, ¿cuál es el sonido de la una mano? Entonces, cuando la gente quería responder eso, trataba de buscar algunas alternativas para tratar de entender el sonido de una mano, y decían, no, es que el sonido de una mano es un sonido de aire o cualquier cosa de esas. Cuando realmente los maestros lo que querían decir es, oye, no pienses de una manera unidireccional. De repente no te estoy hablando de sonido, de repente te estoy trasladando a una dimensión diferente para que tú pienses cuál podría ser ese sonido. Y acuérdate tú que al juntar las manos, las dos manos forman uno. La gran experiencia que quiero denotarte es que debe haber unidad, ¿ya? Las dos manos ya se convierten solamente en una mano. Entonces, miren, como que por ahí nosotros debemos empezar a entender que no solamente las culturas occidentales y orientales pueden encontrarse. Podríamos también encontrar una serie de similitudes entre lo oriental y lo del sur, por ejemplo. Miren el yin y el yang, son aparentemente los opuestos. Acá tenemos nosotros la relación de pares, ¿no? Pero nosotros vemos al par como complementario. Bueno, ellos también veían a los opuestos como complementarios y decían que el uno no puede existir sin el otro y que eran necesarios inclusive. Nosotros también decimos lo mismo.
Entonces, seguramente, así como en algún rato hablábamos de que había una sincronía genética a través del código genético en el planeta, también puede haber sincronías de pensamientos. Y claro, ¿cómo no haber sincronía de pensamientos si de repente somos seres de la misma especie? Bueno, yo quisiera que Armando le complemente esto para ver si empezamos a hacer un diálogo sobre estos temas. Armando, por favor. Gracias, Jorge. Mira, lo importante es trasladar a nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan a lo que tú acabas precisamente de manifestar al inicio de tu intervención. Probablemente se esperaban a lo mejor que estén relacionados temas o eventos de negocios internacionales o de comercio exterior. Sin embargo, la visualización es entender el planteamiento que hemos hecho, para esta condición de encuentro, que es la geoeconomía y las relaciones y las negociaciones internacionales, es precisamente entender todo este recorrido que hacemos. Pues hay que recordarles que en los sitios que nosotros estamos presentándoles, el contenido abarca mucha información de bases de datos estadísticos, de datos numéricos, a los cuales evidentemente van a tener acceso las personas que nos escuchan, Jorge, ¿no? Y de esa forma podrían hacer estudios, por último, si quieren, matematizados, como tú decías, o estadísticos, como tú decías, o cuantitativos, para hacer comparaciones de balanzas comerciales, para hacer comparaciones de sistemas de logística, de sistemas de transporte, para hacer comparaciones de aquellas otras variables que conforman el comercio exterior. Y Jorge, precisamente hablando de lo que tú dices, lo que tratamos de poner solamente como ejemplo, porque hay un sinnúmero de ejemplos en esta parte de enseñanza integradora de Occidente y Oriente, lo que queremos denotar es que más allá de las diferencias, pueden haber más bien coincidencias, que más allá de las diferencias pueden haber similitudes o sincronías, como yo decía hace un momento. No nos olvidemos precisamente que para mí creo que ese es uno de los grandes problemas que atraviesa la negociación internacional. El desconocimiento que tenemos el uno del otro. Tú hiciste un pequeñísimo recorrido entre el Corán y la Biblia con una parte comparativa que me pareció excepcional. A veces solo criticamos la posición de musulmanes. Y acuérdate que alguna vez le leímos a Morán que precisamente decía en uno de sus textos, me parece que es el método 4 o el método 6, no recuerdo, en el famoso capítulo de la comprensión. Y Morán decía que para comprender la comprensión, primero había que comprender la incomprensión. Entonces, en este artículo, en este capítulo, de Morán, nos hace una apología de eso. O sea, ¿cómo entender por qué hay diferencias entre hermanos, entre familias, entre amigos, entre vecinos, entre países, entre parientes, porque hay guerras, porque hay diferentes idiomas y todo lo demás? Pero abordamos siempre desde nuestra óptica, y lo importante que hablábamos en el último diálogo, Jorge, lo trans. Es decir, trans, como tú lo decías, no está solamente asociado hacia lo que primero se nos viene a la cabeza, que es la parte de la sexualidad humana. No, trans es un prefijo, ¿no? Trans es un prefijo que trata de significar ponerte en el sitio del otro, ¿sí? Ponerte en el sitio del otro. Entonces, claro, a veces cuando abordamos el pensamiento oriental desde el Corán y el pensamiento occidental desde la Biblia, lo que primero vemos es, sin duda alguna, sus fuertes diferencias. Y como no entendemos esas diferencias, no nos permite visualizar que haya similitudes, Jorge. Y tú lo resumiste bastante bien, diste un ejemplo de Jesús, de Moisés, de Noé, de María, que sin duda alguna es espectacular y que la gente deberíamos abordar. No nos olvidemos que ambos textos son monoteístas, ¿sí? No nos olvidemos que ambos textos destacan que no se debe
que no se debe adorar, sino más bien creer. No olvidemos que existen los personajes que tú ya manifestaste que son muy, muy, muy similares: Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, Moisés, Aarón, Eliseo, Elías, Ezequiel, etc. Ambos libros aceptan la postración para realizar las oraciones. Se prohíben ciertos alimentos. Ambos libros aceptan una segunda venida de Jesús. Ambos aceptan la existencia de una vida después de la muerte, etc. Esas son grandes similitudes, pero que esas cegueras como no nos permite visualizar. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros nos hemos atrevido a poner ciertos textos, porque existen muchos, como les dije, pero más bien hay que visualizar el entendimiento que se debe abordar entre el Corán y la Biblia, entre el Corán y el Tao de la física, entre la Biblia y el libro de la serenidad, y también las comprensiones occidentales que aborda Morán en Los 7 Saberes y en la Vía para el Desarrollo de la Humanidad. Un poquito para que esto no quede flotando, Jorge, quisiera que me permitas en esta parte que precisamente le estamos analizando, de una enseñanza integradora. Comúnmente, ¿qué se dice de la negociación, no de los negocios, por favor, de la negociación internacional? No, se dice que es un tema que lo vivimos día a día y que permite a productores, a comercializadores, a compradores, a clientes, a países, ¿no es cierto?, obtener diferentes beneficios del comercio exterior. Sin embargo, la negociación es un proceso de concertación de opiniones y de posiciones entre dos o más partes, y que ambas buscan un beneficio, evidentemente, a favor el uno del otro, ¿verdad?, para que ambos de tal manera puedan llegar a constituir o a financiar ciertas relaciones. Pero esto es lo importante de lo que hablábamos de los textos, Jorge, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de negociación que existen? Y me voy a referir a la típica clasificación, a la histórica clasificación etimológica de autores tradicionales de negociación internacional, ¿sí? Y hablan básicamente de 4 de 5. La primera, la negociación con confrontación. Qué interesante, ¿no? Qué interesante escuchar que negociar con confrontación. Miren, no quisiera sinceramente abordar el tema porque para algunos les puede parecer doloroso, y en algunos de los diálogos ya lo mantuvimos, pero que alguien de ustedes, hablando de lo trans, póngase en los zapatos de quien fue en esa época el canciller del Ecuador cuando se tuvo que firmar en 1941 el protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Negociación con confrontación, ¿sí? Negociación con confrontación, ¿sí? Entonces no recuerdo, me disculpan el apellido, no sé si recuerdas tú, Jorge, es un eminente político que no se me viene el apellido. Y claro, yo alguna vez leí un libro de él y él decía que hubiese querido que estén en mis pies porque no me quedaba de otra alternativa. Si yo no firmaba ese tratado, pues el Perú estaba en 24 horas en Loja y en Guayaquil. No, qué difícil que debe haber sido hacer una negociación, y con 4 países que no tenían aparentemente nada que ver y se convirtieron en garantes, pues. Y recuerden ustedes que la historia dice que especialmente Brasil y Estados Unidos presionaron, qué pena no acordarme de este ilustre personaje histórico, presionaron a nuestro canciller y al canciller ecuatoriano, no nuestro, al canciller ecuatoriano, y el canciller ecuatoriano tuvo que verse forzado a una firma del Tratado de Río de Janeiro. Vuelvo y repito para quienes recuerden un poco la historia, si no, al siguiente día la invasión peruana ya estaba en Loja y en Guayaquil, ¿no? Entonces, a veces he escuchado hasta eso fue lo peor que le pasó al Ecuador, que por qué no dejamos que se lleven a Guayaquil. Ya saben los chistes que teníamos antes, un poco regionalistas, ¿no? Entonces, esta negociación de confrontación, dice, es un enfrentamiento en donde se quiere imponer una posición. En este tipo de negociación siempre habrá un ganador y un perdedor. Ojo, ganador y perdedor.
¿sí? Todo lo que gana uno lo pierde el otro. Interesante. Esas son las comprensiones que queremos abordarles, como decíamos, con Jorge, desde la enseñanza integradora. Es decir, tampoco puedes ir a negociar sin el conocimiento de con quién vas a negociar. Luego tenemos la negociación subordinada, interesante también. Dice, consiste en supeditar nuestros intereses a los de la contraparte. ¿No? Consiste en supeditar, es decir, espero lo que me digas para yo negociar. En alguna de los diálogos anteriores habíamos dicho, ¿no? La forma de negociar, ustedes las personas que están relacionadas sobre todo a comercio exterior, me parece que abordan una dimensión que se llama ceremonia y protocolo en los negocios, y ahí me entienden, a pesar de que ya lo manifestamos, cómo se negocia con los japoneses, con los rusos, con los chinos. Estamos supeditados, estamos subordinados, ¿sí? Estamos subordinados a los intereses de la contraparte. La negociación mediante inacción, esto también es interesante, ¿no? La negociación mediante inacción, se trata de no negociar, ¿sí? Se trata de no negociar, es decir, tratamos de llegar a un punto insalvable, ¿sí? Tal es el caso que se decide apartar la negociación o aplazarla, ¿no? Miren lo que estamos viviendo hoy por hoy. Ayer fue aprobada la famosa ley humanitaria. Todavía no la leo, no sé bajo qué connotaciones. El presidente de la República tuvo que pedir públicamente, ¿sí? Una negociación, yo diría, de inacción, es decir, dijo, retiremos ciertas cosas para que se apruebe. E increíblemente retiró ciertos artículos del señor presidente de la República, ¿sí? Y tal es el caso que ayer se aprobó esta famosa ley de ayuda humanitaria. Insisto, no me atrevo a hablar más porque no la he leído todavía, ¿no? Luego tenemos la negociación colaborativa, ¿sí? La negociación colaborativa es un tipo de negociación en donde las partes buscan llegar a acuerdos que ambas partes crean haber obtenido por lo menos beneficios, no un ganar, pero sí beneficios. Es la llamada negociación ganar, ¿no? Y finalmente tenemos la negociación razonada. Esta negociación, bueno, todas son interesantes, pero esta negociación busca la solución de los problemas de fondo más que la obtención de concesiones por la contraparte. Ojo, busca, dice, la solución de cuestiones de fondo, ¿sí? Más que la obtención de negociaciones de la contraparte. Es decir, tratar de acomodarse más bien yo diría, a un ganar más macro que desde el punto de vista, me atrevería a decir, micro, ¿no? Entonces sí, quería mencionar, y gracias por permitirme, Jorge, en el diálogo, estos conceptos muy de negociación internacional, insisto, muy de libro, muy académico, pero que nos permiten entender un poco lo que estamos apostando, lo que estamos, creo yo, nosotros planteando, Jorge, ¿no? Porque todo tipo de negociación está indudablemente basada sobre principios, basada sobre variables, que nos permitirá adoptar un enfoque, como decía yo hace un rato, ganador-ganador, conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra en función de cada país. Esto es importante, ¿no? Conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra en función de cada país. Y eso es precisamente lo que estamos planteando con Jorge. Para sentarte a una negociación, tú tienes que conocer, además de todo este recorrido que hemos hecho, lo que estamos tratando aquí en la propuesta del IACHE. También la negociación comprende entender las diferencias entre negociación nacional e internacional. Es decir, cómo un país negocia a nivel nacional y cómo negocia a nivel internacional. No es lo mismo negociar con un país de centro que con un país de periferia. Normalmente, y me disculpan lo que voy a decir, pero normalmente basados en esos preceptos de que Occidente o países de centro son los dueños del saber, son los dueños de la tecnología y son los dueños de la ciencia, muchas de las veces nos miran por sobre el hombro.
pero cuando tienen que acudir a ciertas conceptualizaciones, como por ejemplo el uso de las plantas medicinales ancestrales, ahí sí nos miran como cultura, más no como ciencia, pero entraríamos en un punto de equilibrio en donde también respetan, por último, los conocimientos enseñados, no educados, conocimientos enseñados por los ancestros y que seguimos manteniendo. En la negociación es fundamental tener en cuenta los elementos culturales del país con el que se negocie, ¿sí? ¿Qué haría usted al sentarse, ya que hablé de ceremonia y protocolo, si usted se sienta y le sirven, qué sé yo, pepinos de mar crudos, ¿no es cierto? O como se veía en alguna película de Hollywood, en Indiana Jones le sirven ojos de mono en el África, ¿no? O sea, conocer la parte cultural es fundamental y es elemental. Cuando las personas viajan a Argentina, las personas tienen que ser muy cultas, y no porque el argentino pase de ser la típica imagen que tenemos del argentino, sino que es un tipo muy culto y le gusta conversar mucho de cultura, ¿sí? En la negociación también el saber planificar las negociaciones, distinguiendo entre cada una de estas etapas. No podemos saltarnos las negociaciones y por eso es fundamental conocer con quiénes estamos negociando y conocer las técnicas que sirven para hacer avanzar una negociación y cerrar un acuerdo. Siempre de insistir, por favor, siempre de insistir que esto lo estamos abordando, esta última parte, desde la parte académica muy tradicional de Occidente. Pero miren, es importante cómo ustedes le pongan ahí, cómo abordamos las negociaciones con gente del Medio Oriente, conozcamos un poco el Corán, como decía Jorge, cómo abordamos con chinos o con orientales, conozcamos un poco del Tao, conozcamos un poco de Lao Tse, ¿sí? Conozcamos un poco de aquellas cosas, ¿no es cierto? Y cómo lo que pretendemos, insisto Jorge, es crear sincronías en aquellas visiones distintas y diferentes que para la mayoría de personas existe entre Occidente y Oriente. Ahora mismo estamos viendo que la situación de salud que estamos atravesando pues está denotando una grave posición en contra de ciertos países. No los quiero mencionar yo. Estamos tratando de buscar culpables geoeconómicamente, geográficamente, y precisamente nadie se ha sentado en una negociación. Los esfuerzos de Alemania, los esfuerzos de Estados Unidos, los esfuerzos de Inglaterra, los esfuerzos de Francia, los de Rusia, los de Holanda, los de China, para buscar una solución o una cura a esta pandemia que estamos atravesando, precisamente se lo están realizando a nivel individual, no a nivel colectivo. Es increíble. Y ahí vale la pena mencionar, el texto que nos aborda Edgar Morán, a pesar de que ya lo hemos manifestado, ¿sí? Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Entonces, muy brevemente, ¿no es cierto? En el primer punto de estos 7 saberes, las cegueras del conocimiento, que nos dan, desgraciadamente, como resultado el error y la ilusión, ¿sí? Nos dan como resultado el error y la ilusión. Por eso acabo de poner el ejemplo de que todo el mundo quiere buscar una solución para la pandemia, pero cada quien por su lado. ¿No creen ustedes que de tantos científicos que tenemos en la medicina, en la actualidad, si unieran los esfuerzos, ¿no creen ustedes que algo se hubiese obtenido? O ahí viene también a saltarnos una pregunta. ¿Cuáles son los negros y oscuros intereses que puede tener las multinacionales y los mismos gobiernos de los países llamados de desarrollo, ¿no? Cegueras de conocimiento, mis estimados amigos, porque algo importante dice aquí Morán, dice, ¿no? El conocimiento no se puede considerar como una herramienta ready-made, es decir, solamente leída en donde es confeccionada. Qué interesante, qué interesante. El segundo punto de Morán es los principios de un conocimiento pertinente, ¿sí? Un conocimiento pertinente, es decir, respetar aún lo desconocido, ¿sí?
respetar aún lo desconocido. Y caemos en el ejemplo que les acabé de dar este momento, ¿no es cierto? Es decir, la necesidad de promover también un conocimiento que sea capaz de abordar problemas de manera global, ¿sí? De manera global. El tercer punto es la enseñanza de la condición humana, qué importante. Y por eso nos hemos puesto el Corán, la Biblia, insisto, ¿no? Y otros textos que hemos de recomendar y que ustedes deben conocer también, estimados amigos, ¿no? Entonces, enseñar la condición humana. El ser humano es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. ¿Sí? Y en esa unidad compleja de naturaleza, pues nosotros tenemos una desintegración completa con la educación. ¿A través de qué? De las disciplinas, lo que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Qué interesante, ¿sí? Debe ser un objeto esencial de cualquier educación en la condición humana. El cuarto punto es enseñar la identidad terrenal. Creo que está por demás, y ahí volvemos a recalcar el acierto, si me permiten, de Jorge, de quienes habla y de los miembros de la comunidad de Chichicux en haber tomado como referencia el modelo de la Chacana. Enseñar la identidad terrenal, ¿sí? Porque hay que entender cuál va a ser el destino planetario del género humano, ¿sí? Que es una realidad fundamental y que desgraciadamente está siendo ignorada, no solamente por la educación, sino por el conocimiento y los desarrollos también de la tecnología y de toda la evolución que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, se hace pertinente, dice Morán, enseñar la historia de la era planetaria. ¿Sí? De la era planetaria. Qué interesante. Entonces, por eso también justificamos el recorrido largo que hemos hecho con Jorge, pero creo que en definitiva, pena, ¿sí? Habrá que enseñar la complejidad de la crisis planetaria. Este libro fue escrito en 1980, mis estimados amigos y amigas. En 1980, o en la década de los 80. ¿Sí? Estamos en el año 2020. Y Morán, insisto, ya hablaba de esto, de una complejidad, de una crisis planetaria, ¿sí? Mostrando que todos los humanos estamos confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y muerte. Vivimos en una misma comunidad de destino. Un sabio definitivamente, Morán. El quinto punto dice enfrentar las incertidumbres. Y a partir de que volvamos a salir, ¿qué vamos a hacer? Incertidumbres. Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado innumerables campos de incertidumbre. Qué genial, qué genial. ¿Qué va a ser del empleo? ¿Qué va a ser de la economía? ¿Qué va a ser de la salud? ¿Qué va a ser de las empresas? ¿Qué va a ser de los productos? ¿Qué va a ser de los servicios luego de que esto termine? ¿No? El sexto, enseñar la comprensión. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo comprender la negociación internacional? ¿Cómo comprender la nueva geoeconomía? ¿Acaso no nos hemos puesto a pensar que el mundo se está reordenando una vez más? Ya Jorge en uno de los diálogos manifestó que con este amigo, el doctor Guzmán, él es un versado en geoeconomía, ¿no es cierto? Este abogado, amigo y parte de la comunidad. Entonces, claro, decía que mucho se temía que va a quedar una triada en la dimensión del poder del universo, del mundo, de la tierra patria, que era China, Rusia, Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, China, Rusia, como usted lo quiera poner, ¿sí? Entonces, es hora de entender, ¿sí? Porque la comprensión abordada desde Morán dice que es al mismo tiempo medio y fin de la condición y la comunicación humana. La comprensión mutua entre seres humanos, ¿sí? Por más extraños que parezcamos, debe conducirnos a relaciones humanas más fortalecidas, que salgan de su estado bárbaro de incomprensión. Lo dice Morán, no lo dice quien está hablando. Y finalmente la ética del género humano. Miren estos 7 puntos, pero sobre todo los últimos 4 puntos, precisamente son lo que nos dio las luces, nos dieron las bases y nos dieron ese atrevimiento intelectual, si Jorge me permite, si la comunidad me permite,
utilizar ese término, un atrevimiento intelectual de tratar de hacer una propuesta en donde tratemos de hacer un ejercicio integrador y en donde no disociemos, sino más bien en donde unifiquemos los criterios. Y por supuesto, la negociación internacional tendrá que ser vista así, mis estimados amigos, a partir del día de hoy. Entonces, la ética del género humano, ¿sí?, nos dice que nos debe conducir a una antropoética, qué linda palabra, ¿no? Antropoética, considerando, ¿sí?, considerando el carácter ternario de la condición humana. Qué interesante, el carácter ternario de la condición humana. Entonces, acuérdense, ahí hablamos de la animalidad y todas esas condiciones del ser humano, ¿no es cierto? La cual a la misma vez el individuo será sociedad, la sociedad será especie. Y por lo tanto, la ética individuo-especie necesitará de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad. Como siempre decimos, parece un trabalenguas, pero Morán ya nos tiene acostumbrado a este tipo de léxico. De ahí se esbozará, dice, dos grandes finalidades: la ético-política, ¿sí?, la ético-política, y establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir a la humanidad como humanidad y comunidad planetaria. Interesante, Jorge, definitivamente, por lo menos para quien habla, interesante. Entonces, eso es lo que nos ha permitido, y en la vía del desarrollo de la humanidad ustedes van a ver cómo Morán pide que se rehaga, se recomponga la agricultura, la economía, la forma de sembrar, los niños, la mujer, la vejez, la muerte en la condición humana. Entonces, la nueva política, los nuevos sistemas de gobierno, de eso habla en la vía para el desarrollo de la humanidad Morán. Entonces diría, mi estimado Jorge, que eso es una enseñanza integradora, y para que nuestros amigos y nuestros alumnos pretendan montar un modelo de negociación internacional desde la geoeconomía, sería importante que aborden temas como estos desde un punto de vista integrador, más no disociador, Jorge. Y gracias, y otra vez perdón por haberme extendido. No, gracias, Armando. Es muy importante que nosotros abordemos el tema de negociación desde los 7 saberes, así como tú lo has abordado, porque tú sabes que es un libro guía para nosotros, ¿no? Eso es un libro que en realidad nos ha marcado, a pesar de que sabemos que los 7 saberes fue un libro escrito por pedido de la UNESCO por Morín, ¿no es cierto? Y así es. Lamentablemente, como muchos de las obras escritas quedan como escrito, ¿no? Hubiese sido interesantísimo que la UNESCO, que forma parte de la ONU, hubiese sacado como política mundial precisamente seguir estos saberes para fomentar una educación diferente por acá. Pero claro, tú lo englobas bajo el concepto de la negociación, y está muy, muy bien definido el por qué nosotros deberíamos utilizar estos 7 saberes para poder entrar en procesos de negociación. Yo lo único que quisiera aquí es aumentar 4 principios, Armando, si me permites. 4 principios que en cambio devienen de la vía para el desarrollo de la humanidad, ¿sí? En un principio, bueno, antes de eso, son principios antagónicos, ¿ya? Pero bien valga la pena que esos principios antagónicos se conviertan precisamente en una forma de pensamiento para hacer negociación. Hay una globalización con desglobalización, ¿no? Es decir, se promueve procesos culturales de comunicación y mundialización. Eso está muy bien, ¿no? O sea, todos estos avances de comunicación tienen que seguir gestando nuevos temas de información a nivel mundial, ¿no? Pero en cambio no hay que dejar de lado el desarrollo local, ¿no? Y habrá que poner fin a la privatización y tener del otro lado una estabilidad alimentaria regional, ¿sí? De eso que hemos hablado nosotros últimamente. Todavía vemos nosotros los rezagos de las haciendas por acá. Por ahí todavía vemos esas exageradas desproporciones que existen entre lo privado, la acumulación de unos de la parte privada,
y la falta que les hace a otros, precisamente lo privado también. Y no con eso quiero poner tintes socialistas al tema, no nos interesa. Tú sabes, Armando, que no tenemos ese pensamiento, pero en cambio también esa desigualdad sí, en realidad hace que uno empiece a volver a pensar en lo local, porque la globalización también engendró desigualdad, y la desglobalización seguramente engendra una identidad, pero una identidad bien formada. El otro tema es el crecimiento más el decrecimiento. Es decir, miren, importante crecer los servicios e infraestructura, muy importante hablar de la economía social, de la economía solidaria, ¿no? Pero hay que decrecer en la fiebre consumista. Ese es el tema. Hay que decrecer en la fiebre consumista, que ya lo hemos topado por acá. Pero qué bueno que Morín lo toma como un principio, ¿no? O sea, no es malo que asomen nuevos servicios. Lo malo es dejarse inducir para seguir conduciendo mientras nosotros no tengamos una necesidad preestablecida y hacer que las necesidades crezcan. En marketing decíamos, nosotros podemos influir en los deseos y no en las necesidades, y resulta que ahora se fue para abajo ese concepto. Ahora también podemos influir en las necesidades, ¿no? Porque hay precisamente ese fiebre consumista. Hay el tema del desarrollo y la involución, ¿no? Significa que el objetivo no es el desarrollo de bienes materiales, sino atender las necesidades interiores del ser humano, ¿ya? Porque a veces al desarrollo le atamos nosotros con crecimiento económico, cuando realmente lo que interesa es formar un muy buen ser humano de espíritu, es decir, de comportamiento. Me encanta mucho el tema del pensamiento comunitario acá, como hemos venido recalcando en estos días. De repente solamente hagan la prueba. Ustedes cogen, ahora está de moda salir a hacer la compra, y resulta que muchas de las casas que estaban cerradas ahora se han convertido en lugares donde venden verduras, ¿no? Antes no había ese tema. Ahora abrieron las casitas por la falta, será de empleo y falta de recursos. Y resulta que encontramos nosotros verduras en cada casa, ¿no? Uno se sale y ya no hace falta llegar a donde íbamos siempre, sino que simplemente se sale y se encuentra. Y de repente, oigan, el pensamiento comunitario ahí emerge, ¿no? Porque la caserita sí nos manda pues con una yapa. Y cuando nos manda con una yapa, no digamos gracias. Digámosle, oye, quédate con el vuelto. Y van a ver lo que pasa cuando ustedes le dicen quédate con el vuelto. Les llena el costalillo. O sea, hay una reciprocidad bien chévere, bien interesante, que es muy bueno que nosotros lo veamos así, porque el concepto de desarrollo no es material. El concepto de desarrollo precisamente tiene que ver con el hecho de que nosotros satisfagamos, perdón la palabra, esas necesidades interiores que uno tiene. Porque en un acto de reciprocidad de este tipo uno se hace feliz, y el alma de uno se vuelve feliz cuando encuentra ese tipo de actos. Y hay otro tema, la conservación más la transformación, así como hablábamos algún rato de la evolución y adaptación, acá nos hablan de la conservación más la transformación. Es decir, depositar la confianza, miren, en la agricultura y la ganadería. Es decir, volver a lo que nosotros somos como pueblos andinos. Ahí resulta que nosotros nos vemos como exportadores de banano y decimos, uy, solamente somos los exportadores de banano, ¿no? Y a palabras del presidente de Estados Unidos, dice, sí, son ustedes del país de los bananos, de esa frutita amarilla que nos gusta. No, aguante. Nosotros exportamos banano y hay que sentirnos orgullosos de exportar banano o de exportar productos agrícolas, ¿no? Es muy importante porque ese tema lo que nos da a nosotros es la condición de tener un vivero al lado nuestro. Es decir, de poder coger nuestras frutas, de poder coger nuestros animales, de poder coger nuestros vegetales. Bueno, según los estereotipos de cada persona, ¿no? Y poder alimentarnos de aquello que tenemos cerca. Eso nos va a dar a nosotros mucha seguridad. Y seguramente cuando pongamos en la palestra estos temas en cuanto a las ideas de negociación internacional, Armando, encontraremos que pensamientos occidentales, porque este es un pensamiento occidental, no el de Morán. Morán es francés, es un pensamiento occidental. No podemos decir que todo lo de Occidente es malo tampoco, ¿sí? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que recalcar. Y el pensamiento oriental, que es un pensamiento bastante milenario, que también es interesante. Es decir, interesaría que en algún momento Occidente y Oriente
no se dividan precisamente bajo esa idea cultural, porque la división Occidente-Oriente es cultural, ¿no? Sino que más bien la gran cultura o la gran identidad sea terrenal, Armando, y con esto simplemente quiero dejar en tus palabras para que hagas el cierre de esta sesión, Armando. Muchas gracias. Sí, gracias, Jorge. Mira, qué interesante, definitivamente qué interesante diálogo que hemos mantenido, sobre todo de esa asociación de pensamientos, de idea y de no descartar todas estas cosas o todos estos temas que hemos tratado de dejar. Les recuerdo que son diálogos, ¿no? Ustedes pueden profundizar y para eso precisamente están abiertas las discusiones que vamos a tener, que vamos a mantener, pero un bonito ejercicio integrador. Tú acabaste de decir, mira, ¿por qué no pensar el día de mañana en una interacción Oriente-Sur? Yo creo que ya está dando, ¿no? Y en los negocios internacionales, sobre todo en la negociación, por favor, en los negocios, ahí sí, en los negocios internacionales, un poquito como experto en la materia, tú sabes que así es, Jorge, en donde se integran algunas de las actividades del comercio, pero en cambio ahí siempre dejamos de lado, queda la sensación de que siempre son por intereses de rivalidades y de dominios y de conquistas geopolíticas o geoeconómicas de los países grandes. Pero sin embargo, sí, amigos, quiero invitarles y dejarles la invitación cordial a que sigamos manteniendo los diálogos y las inquietudes en nuestras redes sociales y de manera personal en los diálogos que se nos avecinan y que seguiremos manteniendo. Quiero darles las gracias por estar con nosotros este día, un día más de diálogos. Jorge, a ti las gracias y estamos viéndonos en el siguiente diálogo. Buenas tardes. Gracias, Armando. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.